Vamos a continuar en este segundo programa y vamos a hablar de por qué la gente aborta. ¿Por qué me parece importante hablar de este tema? Porque muchas veces tenemos ideas en la cabeza de que el tema del aborto es pues por causas que no se corresponden con lo que es la realidad. Bueno, pues vamos a ir viendo. Lo primero que se le dice a una persona que aborta o que se plantea abortar es ¿por qué no has tomado medidas? Es decir, oye, si hubieses usado un método anticonceptivo no te hubieras quedado embarazada, no hubieras tenido que abortar. Bueno, pues esto es falso, esto es falso. Primero es falso estadísticamente, ¿por qué? Porque la inmensa mayoría de las personas que abortan sí han usado un método anticonceptivo. Pero es falso por más cosas. Y es que la anticoncepción es la antesala del aborto. ¿Por qué? Porque al final lo que hace es separar la sexualidad tanto del amor y el compromiso como, en el caso de la anticoncepción, de la apertura a la vida. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que un bebé, un embarazo, se convierte en un fruto indeseado de una relación en la que yo ya había tomado medidas para que no existiera. Entonces, pues puedo deshacerme de ese fruto indeseado. Y por otra cuestión también muy importante, que es que la mayoría de los anticonceptivos hormonales son también abortivos, en cierta manera, puesto que uno de los tres efectos que tiene es impedir la anidación. Entonces, ¿la anticoncepción va a acabar con el aborto? No. La anticoncepción fomenta el aborto. Más anticoncepción, más aborto. Y esto estadísticamente es demostrable. Entonces, decirle a una persona que cuanto no vamos a tener más anticoncepción para abortar, pues no, es lo contrario. Porque son hijos del mismo padre y ese padre no es un buen padre. La segunda cuestión que nos planteamos siempre es que es una cuestión económica. No, son mamás que no tienen ayudas, que no tienen recursos. Bien, siempre hay un cierto, o puede haber un cierto componente económico, en unos lugares más que en otros, pero al final eso es lo menos solucionable. Si vamos a las estadísticas de los motivos de aborto o el perfil medio de una persona que aborta, no es una persona que no tiene medios económicos, es una persona que suele tener un trabajo, o muchas veces tiene trabajo, y que además, como veremos en el siguiente punto, tiene pareja. Entonces, ¿cuál es el tema económico? Porque claro, no puedo tenerlo económicamente, significa que no lo puedo alimentar, que tengo dificultades para llegar a fin de mes, cosa que creo que la inmensa mayoría pues tienen o tenemos. No. El tema económico es un tema muy minoritario, no suele llegar a más del 7%, en el sentido de personas que verdaderamente tienen un problema muy grande. Y además, es lo más solucionable, porque siempre existen ayudas para poder ayudar a estas personas. Pero si pensamos que abortar está bien por motivos económicos, entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Acabar con la pobreza acabando con los pobres? Eso es lo que significa el aborto por motivos económicos. Y entonces, si solamente nos fijamos en eso, que efectivamente hay casos que hay que ayudar económicamente a esas personas, nos dejamos fuera la mayoría de los casos, ¿no? Siguiente cuestión, también pensamos que es un tema de mujeres abandonadas por sus parejas. Claro que existe, por supuesto que existe, pero no siempre es verdad. A veces al contrario, a veces es el padre que quiere tener el hijo y ella no. ¿Cuál es el problema de las mujeres, entre comillas, abandonadas por su pareja en muchas ocasiones? Pues que hemos convencido a los varones que no tienen nada que decir en los embarazos, que es un tema exclusivamente de mujeres. Incluso varones buenos y bien intencionados dicen, es tu decisión. Pero al final, ¿es tu decisión qué significa? Es tu problema. Hagas lo que hagas, la que va a tener las consecuencias eres tú. Y ese es tu decisión, es diabólico. ¿Por qué? Porque deja a la mujer absolutamente aislada y sola con el problema y al varón absolutamente ninguneado y fuera de la familia y de la decisión. Siguiente cuestión. Cuando se nos presenta el aborto siempre pensamos en casos extremos, ¿no? La niña violada, abusada con su padre, el niño que viene con tremendas deformidades. No es verdad. Pues hay casos más o menos dramáticos, pero al final es la ética del sentimiento. Pero más allá, es que a esa pobre niña que efectivamente ha sido abusada, violada y que tiene 15 años, el abortar, ¿la va a quitar el abuso? ¿La va a ayudar en algo? ¿Va a ser un bien para ella? No. Por supuesto que no es un bien para el niño, pero no lo es para ella.
Y aquí vamos a una cosa muy importante. El bien de la madre y el bien del niño no son bienes distintos, son el mismo. El bien de la madre y el bien del hijo es el mismo. No existe una contraposición de intereses. Cuarta cuestión. ¿Las mujeres abortan por qué? Porque pueden. ¿Qué significa eso? Pues que cuando esa opción no se plantea o cuando no existe esa legalidad, no se plantea el aborto como tal. Pero como la mayoría de la gente lo hace y es mi opción, pues puedo hacerlo. ¿Y por qué es la opción? Pues porque cuando hacen leyes no solamente las hacen para permitir o no permitir hacer algo, sino porque la ley tiene un valor pedagógico, porque tenemos interiorizado que si algo es legal, significa no solo que está bien, sino que es normal. Entonces, como es algo que la gente que está bien y es normal, entre comillas, porque lo dice la ley, eso me anima. Yo sí que he notado una diferencia con la legislación. Cuando hay una legislación de causales en la cual tienes que alegar algo para poder abortar y el aborto es un delito penalizado, despenalizado, bueno, pues parece que cuesta un poco más, pero cuando el aborto se vende como un derecho, entonces ya es mi derecho. Y como es mi derecho, es algo que me planteo y puedo hacer. Y aquí vamos a la siguiente causa, que es parecida, porque se me plantea como opción. Ya sabemos que a día de hoy, cuando uno va a la sanidad pública y dice que está embarazada, lo primero que le preguntan es si es deseado. Es decir, ya desde el momento que una se queda embarazada, se le plantea de una manera indirecta el aborto. O cuando yo se le digo a cualquier persona y me dice, ¿qué vas a hacer? Ya se está planteando como una opción. ¿Por qué no cuando alguien nos dice que está embarazada le decimos enhorabuena? Algo tan sencillo como decir enhorabuena. Siempre es una bendición tener un hijo, ¿verdad? Pues si cada vez que alguien me dice que está embarazada le digo qué vas a hacer, indirectamente, le estoy planteando el tema del aborto, ¿no? Y es lo que el entorno espera que haga. Bueno, tienes este problema, soluciónalo. Y claro, ya sabemos que cuando uno se plantea algo, es la tentación igual que en el Génesis, ¿no? Cuando uno se pone a dialogar con esa tentación, se pone a dialogar con el demonio, y el demonio siempre es más listo que nosotros. Y una vez que entro en esa disquisición de lo voy a tener, no lo voy a tener, entro en diálogo con el demonio, me dejo engañar por la tentación. Me prometen que todos mis problemas se van a terminar, y lo que es el comienzo de todos mis problemas verdaderamente importantes. Siguiente cuestión. Motivación, creo que aquí está lo básico. Abortan porque tienen miedo. Miedo. ¿Qué arma más poderosa hay que el miedo? Pues cuando una persona se ve ante un embarazo imprevisto o en un embarazo en dificultad, tiene miedo. ¿Qué va a pasar? Madre mía, me he quedado embarazada, no estaba planeado. La persona de la cual me he quedado embarazada quizá no tengo una relación siquiera estable con ella. Tengo un trabajo por 6 meses, ¿qué va a pasar cuando ese trabajo se acabe? ¿Cómo voy a sacar adelante un niño si soy tan joven? ¿Cómo voy a crear un niño discapacitado? ¿Cómo nos vamos a permitir tener un hijo si estamos los dos en paro? Todas estas cosas, ¿cómo le voy a decir a mi jefe que estoy embarazada si apenas llevo 3 meses en el trabajo? Todo eso me genera muchísimo miedo, muchísima ansiedad. Y si a todo ese miedo y esa ansiedad le uno incluso el tema hormonal que físicamente me causa aún más desazón y que todas las personas me dicen que es lo mejor para mí, pues yo ¿qué es lo que busco? Salir de esa situación de miedo, de esa situación de ansiedad. Y la opción que se me plantea es, la solución a todo ese miedo, a todos esos problemas es abortar. Que se ve no como desembarazarse, como voy a volver a la situación anterior de lo que me está dando tantísimo miedo, tanto miedo a la soledad, a cómo lo voy a alimentar, a qué va a pasar. Siguiente cuestión. La maternidad ha dejado de ser un bien. Es así, en todas las culturas tener un hijo era lo mejor, la mejor noticia que uno podía tener, era una bendición. En la Biblia se nos habla mucho de ello, ¿no? Tener un hijo es una bendición. ¿Cuándo ha dejado de ser una bendición?
Y esto tiene relación con lo que he dicho antes. Si yo, cuando una persona me dice, y luego también lo veremos, estoy embarazada, en vez de decirle a qué voy a hacer, le digo, enhorabuena, qué bendición. Aunque las circunstancias no sean las mejores, que puede que en ese momento no lo sean, estoy haciendo un gran bien a esa persona, porque la decisión de abortar no es una decisión abortar, no es una decisión libre, es una decisión basada en el miedo, es una decisión basada en la presión, es una decisión visceral en una situación de crisis, que quiero salir de esto. Y lo que necesito es apoyo, lo que necesito es que alguien me diga que puedo salir adelante, que alguien me diga lo que mi corazón ya sabe, que tengo un bebé. Ya acabando las dos últimas, relaciones líquidas, es decir, cuando una persona se queda embarazada, necesita tranquilidad, necesita seguridad. ¿Por qué? Pues es evidente, primero por esos meses que va a estar pues no a pleno rendimiento y sobre todo porque después tiene una prole que criar. Entonces una embarazada necesita tranquilidad, necesita seguridad. Y las relaciones líquidas y sin compromiso no me dan eso. Lo que antes me daba un embarazo dentro del matrimonio, donde tengo una estabilidad, tengo un marido, una estabilidad económica y sobre todo, y ante todo, una estabilidad sentimental, un proyecto en común, con estas relaciones líquidas de hoy estoy contigo, mañana no lo sé, esto me causa muchísima inestabilidad. Y para el embarazo, ¿qué necesito? Estabilidad. Patologización del embarazo. ¿Qué significa eso? Pues parece que ahora embarazarse es como estar enfermo. Por eso llaman salud reproductiva a acabar con un embarazo, al aborto, como si el embarazo fuera un problema de salud que hubiese que curar. Y además se medicaliza muchísimo, se hacen continuas pruebas a la embarazada. No es que una embarazada no necesite muchas pruebas, claro que necesita un seguimiento, pero son pruebas eugenésicas, continuamente le están advirtiendo que puede tener este riesgo, que puede tener el otro riesgo, que el niño viene mal, que el niño no viene mal, y eso convierte el embarazo como si fuera una enfermedad, magnificando de manera increíble todos los riesgos. ¿Y qué hacen? Que el momento, desde mi experiencia, y creo que desde la de todas las personas que tenemos hijos, más bonito de tu vida, que es sentirse habitada, sentir que hay una vida que crece en tu interior, convertirlo en un sufrimiento tremendo. Bien, con esto termino brevemente la exposición de por qué las personas se plantean abortar. Y solamente para que quede una idea clara en la cabeza, que no se trata de un problema económico, de un problema social, aunque en momentos esto pueda ser una de las causas o pueda ser un factor, y un factor que por supuesto tengamos que solucionar y que ayudar. Sobre todo hay aborto porque nos ha calado esa cultura de la muerte, ese egoísmo, ese mi deseo convertido en derecho, ese que dejar que la persona no tenga ese valor intrínseco. Y ahí es donde el Señor y donde el Evangelio de la vida tiene que ser proclamado.